Quisiera que nos aclararas hoy por qué escritores tan importantes como Cela, Benet, o Martin Gaite, o Josefina Aldecoa no parecen estar de moda, están un poco olvidados. Y eso ocurre también con cineastas tan relevantes como Bardem y Berlanga. Sí, claro. Como sabes, hace poco he publicado en el Cultural un dardo que me pidió que escribiera Nuria Zancot, su editora, porque, claro, su redactora jefe, perdón, porque naturalmente es un asunto que nos preocupa, ¿no? Sí. Entonces nos ha pedido a varios que dijéramos qué pensábamos. Y a mí solo se me ha ocurrido mmm, que la culpa de esta desafortunada situación, ¿no? Que la cultura, en vez de ser que vamos recogiendo y sumando y añadiendo y creando una torre de Babel enorme que nos acerque hacia el conocimiento más alto que podamos, que como que se está viniendo abajo. Sí. Eso estaba, creo, implícito en la pregunta que me hacía Exacto. Nuria Zancor, me pedía que respondiera. Y lo que yo dije en ese dardo, en ese artículo, era que la sociedad creativa, es decir, la que componen los autores, críticos, los libreros que venden los libros, los que los componen, los que los corrigen, en fin, todo eso es lo que llamamos la sociedad creativa, que se ha puesto demasiado énfasis en el autor. Y el autor, pues, se ha llevado toda la gloria. Mientras que, por ejemplo, el buen librero, que prácticamente ha desaparecido, bueno, en Madrid todavía hay algunas librerías, como la librería Alberti, donde te atienden bastante bien y hay gente que conoce los libros y que está muy al tanto de lo que... Pero la mayoría de las librerías, que son puntos de venta de libros, como yo digo siempre, como la Casa del Libro o el Corte Inglés, pues los empleados hacen lo que pueden. Pero es un punto anecdótico el que yo dije que cuando yo iba a Douglas a comprarme un perfume, o digo una colonia, pues la chica que me atendió me explicó maravillosamente la diferencia que había entre el Álvarez Gómez que yo quería y otro que se llamaba 1800 no sé qué. Sin embargo, si vas a una de estos puntos de venta de libros, no saben diferenciar unos de otros. Entonces ese era... Y claro, eso a los que más ha afectado son a los escritores, llamémosle clásicos, como Cela o como Benet o como has dicho Martin Gaite o Josefina Aldecoa. Claro, ¿cómo se puede pensar que un premio Nobel como Cela, que nos ha dado, por ejemplo, La Colmena, nada menos que una visión de la España de posguerra extraordinaria, o el talento verbal y compositivo y textual de Juan Benet, o la riqueza de las novelas de Martin Gaite o de Josefina Aldecoa? Estoy pensando en Historia de una maestra, que ha sido un extraordinario boom novelesco, la de ambos, ¿no? De ambas escritoras, ¿no? A quien, como sabes, conocí muy bien. Pero esto también, desafortunadamente, y lo veo por lo que me preguntas, ha pasado con el cine. Yo pienso que de Bardem, Historia de un ciclista, que creo que es de 1955, o de las películas, que por supuesto, Bienvenido Mr. Marshall, de García Berlanga, que si no me equivoco, el guión de esa película es de Bardem. O sea que, ¿cómo estos son? O sea, Bienvenido Mr. Marshall, que por cierto,
Hay una anécdota muy graciosa que Edward Robinson, el famoso actor norteamericano, en Cannes, le pareció que esta película era antiamericana, cuando no tenía nada que ver con el antiamericanismo, era del catetismo de los españoles esperando durante la época del Plan Marshall que vinieran los americanos a regalarles. No, y es una película genial, ¿no? Entonces, ¿cómo estos nombres han desaparecido? Pues igual que en la sociedad creativa le echábamos la culpa a que han reducido el número de vendedores de libros, han reducido el número de editores, han reducido... Y todo eso hace que los libros sean peores, que se vendan menos, porque no hay gente entendida que... Pues yo creo que en esto, una parte de ello tiene que ver con Netflix, por ejemplo, que es muy asequible, por supuesto, para todos, y nosotros hemos visto muchas cosas y muy buenas en Netflix, pero naturalmente ese presentismo de la actualidad le roba a estas películas. Sin embargo, yo creo, y es con lo que quiero cerrar estas palabras, que tenemos que incluirlo, porque es nuestra historia. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, vivíamos nosotros en Estados Unidos, la novela, para explicar cómo era en los cursos de cultura española contemporánea, no me servía, por ejemplo, la novela de los años 80, porque, digamos, las extraordinarias novelas de José María Merino o de Luis Mateo Díez eran unas novelas muy literarias. ¿Qué es lo que yo tenía que echar mano? De Almodóvar. Claro. Y los estudiantes enseguida entendían cómo era la sociedad española, que estaba cambiando, la española de la transición. Sí. Entonces, eso no lo podemos perder, porque es nuestra historia cultural. Y hay que ver cómo los jóvenes entran en este conocimiento, ¿no? No ya el siglo XIX, del que hemos hablado tanto, sino incluso casi reciente. Pues casi el mismo fenómeno, que requiere entender el contexto y meterte en ese mundo y luego entender lo que ves o lo que lees, ¿no? Claro. ¿No es eso? Sí, claro, eso es, yo creo que es el punto. Y si lo desconocemos el contenido humano de esa época. Claro. Y nos quedamos solamente con la humanidad egoísta del presente, de este yo de hoy. Sí, es una conclusión un poco triste, pero así es, ¿no? Muchas gracias, Germán.